Va un abogado con su hijo a su hacienda ganadera. El hijo le pregunta al abogado. Papá, papá, todo lo que veo a mi alrededor es ganado. No, hijo, es robado. En un juicio público, el juez advierte a la sala. Silencio. Les advierto que como vuelva a oír, más abajo el juez más les echo a la calle. Abajo el juez. Se oye de nuevo. Y el juez exclama. La advertencia no lo incluye a usted, señor acusado. Pregunta el juez al acusado. Así que robó las barras de pan, porque tenía hambre, Sí, señor juez, y porque además se llevó el dinero que había en la caja. porque no solo de pan vive el hombre. En una cátedra de la carrera de Derecho, le dice el profesor a los estudiantes. Hijos míos, recuerden que cuando sean abogados, los casos a veces se ganan y a veces se pierden, pero siempre se cobran. Se encuentran dos abogados y uno le dice al otro. ¿Vamos a tomar algo? Bueno, ¿de quién? Durante un juicio por corrupción política, el fiscal interroga al testigo. ¿Es cierto que usted recibió una cantidad muy importante de dinero para obstruir la investigación? El testigo con la mirada perdida se mantenía en silencio. El fiscal, creyendo que no le había oído, repite la pregunta. ¿No es cierto que usted recibió una cantidad muy importante de dinero para obstruir la investigación? El testigo con la mirada perdida seguía en silencio. Finalmente el juez se dirige al testigo. Por favor, responda a la pregunta. Oh, perdón, creí que el fiscal se dirigía a usted, señor juez. Se murió un experto en programación y automatización de sistemas. Llevaba una vida ejemplar, pero no creía en Dios, por tanto lo mandaron al infierno. Era muy bueno programando y en poco tiempo arregló todos los desperfectos en el infierno, dejando todo que funcionara en forma automática, sin tener que resetear, apagar y prender los equipos. Instaló acondicionadores en las oficinas, cafeteras automáticas, sistema multicanal de televisión en todos los departamentos y puso a funcionar muchos otros servicios. Dios, al enterarse de todo esto, lo quiso transferir al paraíso, pero el diablo se opuso. Dios se molestó y le dijo. Te voy a demandar. Sí, cómo no. Dijo el diablo con sarcasmo. ¿Y dónde encontrarás un buen abogado, si en el paraíso no hay ninguno? Un abogado tomaba el sol en un parque, cuando se le acerca una señora y le pregunta. ¿Qué hace? Aquí robándole unos rayitos al sol. ¿Usted abogado, siempre trabajando a toda hora? No. Un abogado se muere y toca las puertas del cielo, y sale San Pedro y le pregunta. ¿Qué quieres? Entrar. Le dice en tono muy rebelde. ¿Y tú, quién eres? Le dice San Pedro. ¿Y tú, quién eres que me preguntas? Le dice el abogado. ¿No me reconoces? Soy San Pedro, la mano derecha de Dios. ¿Tener contrato de trabajo? Le pregunta el abogado. Espera, Jesús, ven, el de afuera me pide contrato de trabajo. ¿Quién es? No sé. Entonces sale Jesús. Le pregunta lo mismo, y el abogado le responde igual, pero a él le pide partida de nacimiento. Espera, María, anda a ver al de afuera. Sale María. ¿Qué quieres? Entrar, le responde el abogado. ¿Y quién eres? ¿Y tú, quién eres? Soy María, le dice, la esposa de Dios. Muéstrame el acta de matrimonio, dice el abogado. Espera, Dios, ven a ver al de afuera. Sale Dios. ¿Qué quieres? Le pregunta Dios. Entrar. ¿Y tú, quién eres? Soy Dios, el dueño de todo esto. Tener contrato de compra y venta. Dos trabajadores estaban caminando por el costado de la carretera, volviendo de una fábrica donde habían trabajado duro el día entero, cuando de pronto un abogado, que venía a toda velocidad con su auto importado, los atropelló. Uno de ellos atravesó el parabrisas y cayó dentro del coche del abogado y el otro voló bien lejos, a unos 10 metros del lugar del accidente. 3 meses después, ellos salieron del hospital y para sorpresa general, inmediatamente fueron a parar a la cárcel. Uno por invasión de domicilio y el otro por huir del lugar del accidente. Un hombre va a un abogado. ¿Y usted cuánto cobra por una consulta rápida?
10.000 pesetas por 3 preguntas. Vaya, es un poco caro, ¿no? Sí. Y dígame, ¿cuál es su tercera pregunta? En un juicio por el robo de un coche, el juez al acusado. Por falta de pruebas, el acusado es declarado inocente y se retiran los cargos. Perdone señoría, ¿significa eso que me puedo quedar con el coche? En el cementerio se lee, mas aquí yace un abogado, un hombre honrado, un hombre íntegro. El campesino se persigna y dice asustado. Virgen Santísima, enterraron a 3 hombres en la misma fosa. ¿Qué le dice un buitre a un abogado? ¿Quién como tú, que te los comes vivos? Miguel descubrió que heredaría una fortuna cuando su padre enfermo muriese. Entonces decidió que precisaba una mujer para hacer de ella su gran compañera, así que una noche que se reunía el foro de abogados en un local se fijó en una abogada, la más bonita que jamás había visto. Su belleza natural era la admiración de todos. Él se le arrimó y le dijo: Puedo parecer un abogado común, pero en pocos meses mi padre va a morir y heredaré 20 millones de dólares. Impresionada, aquella noche la mujer fue a la casa con Miguel y. 3 días después se transformó en su feliz madrastra. ¿En qué se diferencia un abogado a un cuervo? En que uno es rapaz, ladrón y traicionero, y si puede te saca los ojos, y el otro es un inocente pajarito negro. En un juicio va el fiscal y le pregunta al acusado: ¿Mató usted a la víctima? No. Le recuerdo que está usted bajo juramento, ¿sabe cuál es la pena por perjurio? Sí, pero es que es mucho menor que por asesinato. En una sala del juzgado, viene entrando el juez para dar inicio a una audiencia. En ese momento, el fiscal se levanta y le grita al abogado defensor. Es usted un sinvergüenza. El abogado defensor le responde gritando: Y usted es un ladrón. El juez toma asiento y tranquilamente dice: Bueno, ya que ambas partes se han identificado plenamente, podemos dar inicio a la audiencia. Una señora en el consultorio. Doctor, mi hijo se comió un puñado de tierra. ¿Le hace daño? El doctor, en tono irónico, le contesta: Tranquila mi señora, yo conozco varios abogados que se han comido fincas enteras y no les ha pasado nada. Una mujer estaba en un juicio cuando el fiscal le pregunta: Después de haber envenenado a su esposo, ¿no le dio remordimiento? Sí, cuando me pidió otro plato de guiso. ¿Por qué a los abogados se les entierra 6 metros bajo tierra cuando a las demás personas se le entierra a solo 3? Porque muy en el fondo son buenos. En un juicio dice el fiscal: Miren al acusado, su mirada torva, su frente estrecha, sus ojos hundidos, su apariencia siniestra. Y el acusado interrumpe: Pero bueno, ¿me van a juzgar por asesino por feo? ¿En qué se diferencia un abogado a un cuervo? En que uno es rapaz, ladrón y traicionero, y si puede te saca los ojos, y el otro es un inocente pajarito negro. Un abogado llega tarde a un importante juicio y no encuentra estacionamiento, levanta los ojos al cielo y dice: Señor, por favor, consígueme un sitio para aparcar y te prometo que iré a misa los domingos del resto de mi vida. Dejo las malas juntas y el vicio. Y jamás en mi vida me volveré a emborrachar. Y dejo de acostarme con mi secretaria, que además está casada. Milagrosamente, en ese momento, aparece un sitio libre, el hombre aparca y dice: No te preocupes señor que ya encontré uno, pero gracias de todos modos. Método del gato para determinar la clase de abogado con que negocia. Coloque un gato sobre su escritorio, si el gato sale corriendo, ese abogado es un perro. En cambio, si el gato se lanza sobre el abogado, es porque es una rata. Un campesino pasa frente a una lápida que dice: Aquí yace un abogado, un hombre honrado, un hombre íntegro. El campesino se persigna y dice asustado: Virgen Santísima, enterraron a 3 hombres en la misma fosa. Una viejita moribunda estaba heredando sus cosas a su nieta y le dice:
Hijita, te dejo un rancho que tengo, con 3 casas, 6 tractores, un granero, un gallinero, 20 vacas, 10 caballos, 10 ovejas, 10 chivos y 10 coches. La nieta sorprendida le dice. Increíble, abuelita, ¿y dónde tienes ese rancho que no lo sabía? Y la abuelita le responde. En el Facebook. El perro de un abogado entra a la carnicería del lado y se come un filete frente al carnicero. Este, indignado, va a la oficina del abogado y le pregunta. Si un perro se mete a mi carnicería y se come un filete ante mis propios ojos, ¿tengo derecho a demandar que el dueño del perro me pague el filete? Por supuesto que sí. Entonces, págueme los 5,000 pesos del filete que se comió su perro. El abogado saca un billete de 5,000 pesos y se lo entrega sin objeciones al carnicero, quien se devuelve a su negocio, apenado por haber desconfiado del abogado. Una semana después, el carnicero recibe una cuenta de cobro del abogado por 50,000 pesos correspondientes a la consulta. Durante el juicio le pregunta el juez al acusado. ¿Y cómo se las arregló usted para abrir la caja fuerte en solo 15 minutos? Señor juez, yo no doy clases gratis.